Hola a todos, bienvenidos a una nueva webinar organizada por la Sociedad Chilena de Cardiología y el apoyo del Laboratorio Beringer. Hoy día el Departamento de Pediatría y de Cardiopatías Congénitas del Adulto ha organizado esta jornada orientada a algunos aspectos particulares, algunas situaciones particulares en relación a una de las cardiopatías congénitas más frecuentes que nos toca ver, como es la comunicación interauricular. Sin duda para nosotros, pediatras, esta es una cardiopatía que vemos con una relativa frecuencia y que el manejo en nuestro grupo etario, en la pediatría, puede que la gran mayoría de las veces no nos someta a una toma de decisiones muy complejas. Sin embargo, lo interesante es que este escenario va cambiando en la medida que el paciente va aumentando en edad y que va sumándose comorbilidades. Por esto es que en conjunto con los expositores y los moderadores y con el grupo que conforma el departamento hemos considerado de mucha importancia tratar algunos aspectos en relación a esta cardiopatía. Nos vamos a encontrar con una serie de charlas de destacados expositores que esperamos sean de su agrado y de su utilidad. A continuación voy a dejar con ustedes al doctor Fernando Barahona, con quien tendré el honor de compartir la moderación de esta sesión. Fernando, por favor. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bienvenidos todos a este nuevo webinar organizado por el Departamento de Pediatría y Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hoy día vamos a enfocarnos a la comunicación intraauricular, pero queremos hablar de algunos aspectos específicos de esto. En primer lugar, hablaremos sobre qué pasa con la CIA en el largo plazo. Después vamos a hablar de la comunicación interauricular en situaciones específicas, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, drenaje venoso, anómalo y otras alteraciones. Y por último, otro tema que es bastante de controversia es qué hacer en aquellos pacientes que en forma concomitante tienen una hipertensión pulmonar. Después de la intervención, las presentaciones de nuestros tres destacados panelistas, vamos a tener un espacio de conversación, así que ahí les pido encarecidamente que nos hagan llegar sus preguntas y con el doctor Fernández se las presentaremos a nuestros panelistas. Entonces vamos a empezar con la primera presentación, que está a cargo del doctor Carlos Gosset. El doctor Gosset es un destacado cardiólogo y ecocardiografista, socio titular de la Sociedad Chilena de Cardiología, es miembro staff de la Clínica Santa María y del Centro Médico La Dehesa, y tiene una subespecialidad en cardiología del adulto y en cardiopatías congénitas del adulto. Hoy el doctor Carlos Gosset nos va a hablar de la comunicación interauricular y el seguimiento a largo plazo. Adelante, doctor Gosset. ¿Me escuchan? Acá estamos. Perfecto. Ok. Estoy con algún problema acá. ¿Me escuchan bien? Todo bien, Perfecto, Carlos. Y se ve bien también. Sí. ¿Está bien? Sí, ya. Perfecto. Ok, perfecto. Disculpen un poco la demora con la conexión. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta charla con la comunicación interauricular, que es una patología bastante frecuente y voy a iniciar necesariamente con algunas consideraciones generales para irnos situando en el problema. La generalidad es más importante que la CIA es una cardiopatía congénita muy frecuente, más en las mujeres. En el recién nacido es la cuarta cardiopatía en frecuencia. Puede estar asociado a algunos trastornos genéticos, como bien saben nuestros colegas pediátricos, y la gran problemática es que muchas veces pasa oligosintomática, lo que dificulta y atrasa el diagnóstico muchas veces. Como vemos en esta gráfica, el Circulation, que ya tiene sus años, pero es una importante estadística americana,
muestra que en las cardiopatías congénitas del adulto la comunicación interauricular ocupa el primer lugar en frecuencia. Como decía, la asociación a algunos síndromes genéticos, especialmente el Noonan, Klinefelter o Conrad Syndrome, nos tiene que hacer sospechar y buscar y descartar la CIA. La CIA, ya en la presentación en el adulto, sigue siendo un hallazgo como parte importante de nuestro diagnóstico. Nos ha tocado, y personalmente a mí, en varias ocasiones, en chequeos de salud preocupacionales, especialmente entran las Fuerzas Armadas a hacerle una eco y encontrarme con sorpresa con el diagnóstico de la CIA. Otras veces algún soplo en estudio, o el estudio de arritmia, pacientes que estudian con fuente embólica y nos encontramos con la sorpresa. Y ya otra frecuencia es el estudio de las cavidades derechas dilatadas. Ya más raro, y ojalá nunca lo viéramos, el síndrome de Eisenmenger. Los tipos de CIA, recordando a la audiencia, son básicamente 4, 3 son los más frecuentes. El ostium secundum, que es el 50 al 70% de las CIA, que es la única que realmente corresponde al septum interauricular verdadero. El ostium primum, más en relación con la válvula B. Los tipos senovenosos, un 10%, que son más frecuentes el superior, y que a veces se asocian a drenaje anómalo parcial. Y el tipo seno coronario, que es la falta del techo del seno coronario, que es realmente muy raro de ver. Hoy por hoy nosotros cada vez van mejorando las técnicas de imágenes, y eso nos ayuda a montones. Bueno, para poner un caso que hicimos hace poco, el eco 3D nos ayuda bastante a localizarla y a poder hacernos una idea espacial. Acá vemos un septum interauricular hipermóvil y un gran defecto bastante evidente, tipo ostium secundum. Pero las cosas nunca son tan fáciles. Después, buscando en el transesofágico, nos vemos que aunque hay una segunda CIA en el ángulo de llegada de la vena pulmonar, y acá en 3D, además vemos que están en planos distintos. Eso para ver y graficar un poco que la CIA es algo frecuente, que siempre se asocia a algo simple, pero no es tan simple, ni en el diagnóstico ni en el manejo. Con los reparos anatómicos, acá vemos el gráfico a la izquierda, tratar de presentar en esa manera las dos venas cava, la orejuela arriba, la vena, la válvula B, y el gráfico abajo nos muestra lo que siempre nos piden nuestros amigos hemodinamistas para poder ver, y la pregunta clásica es si cumple o no criterios para hacer un cierre percutáneo. Y ahí nos vamos fijando que todos los rimos, las pestañas tengan más de 5 milímetros, y vamos a fijarnos en las pestañas tanto de la vena cava superior, inferior, anterior hacia la aorta, posterior, y es menester hacer las clásicas medidas en 4 cámaras, en eje corto y en bicabo. Teniendo todos más de 5 milímetros de reborde de buena calidad, pudiéramos intentar de primera elección cerrar por vía percutánea. Cambios hemodinámicos que ya sabemos que van a ir viendo parte de la fisiopatología, es que con el shunt las cavidades derechas se van a ir dilatando, la aurícula, el ventrículo derecho y también la arteria pulmonar. Y eso lo vamos a poder ver reflejado en nuestras imágenes. De acá salen también las indicaciones, que no me voy a tener mucho, ustedes todavía la conocen, pero bueno, cuando hay un shunt significativo y baja presión y baja resistencia vascular pulmonar, independiente de que hayan síntomas o no, está absolutamente indicado el cierre. Y en el otro extremo, cuando hay el síndrome de Eisenmenger con shunt invertido, claramente no lo hay. De las últimas normas que aparecieron en el 2018 de la AJA, aparece este gráfico, este flujograma bastante bueno, y que habla teniendo clasificando el shunt si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Si es de derecha a izquierda ya lo dejamos al tiro aparte, es el manejo de la hipertensión pulmonar con todas nuestras medicaciones, y no hay que cerrarlo por ningún motivo. Y distinguimos ahí en el flujograma si es que no hay hipertensión pulmonar,
habiendo o no síntomas, y con un chant con un QPQS más de 1.5 está indicado el cierre. En la otra situación especial se va a referir en extenso más adelante el doctor Smith-Mill. Haciendo un poco de historia, esto igual es reciente en la historia de la medicina. Vemos que la primera CIA se cerró en 1953 por el doctor John Gibbon, que ahí aparece en la foto con un aparato, es una locomotora al lado, utilizando ese oxigenador de película. Otra fecha importante es el 2001, cuando la FDA aprueba el uso del Amplax, y ahí empieza realmente a masificarse el cierre percutáneo con estos dispositivos. El seguimiento a largo plazo, bueno, vamos a tocar algunos puntos como, bueno, la historia natural, la sobrevida, las arritmias y algún seguimiento en especial de los cierres percutáneos y enfermedad vascular pulmonar. La historia natural de la CIA, si hacemos una línea del tiempo, bueno, los primeros años en general es muy asintomático, cuesta hacer diagnóstico, y dependiendo del tamaño de la CIA y la magnitud del chant, es que vamos a poder apreciar más síntomas. Si es una CIA pequeña con un chant chiquitito, lo más probable es que esto sea tan larvado que nos cueste mucho hacer el diagnóstico. Pero ya habiendo el chant de una magnitud importante, en general a la segunda década de la vida empiezan a aparecer los síntomas, cansancio, intolerancia al ejercicio sobre todo, y arritmias. Ya en la tercera década en general se describe que hasta la mitad de los pacientes no tratados pueden presentar algún tipo de arritmia supraventricular, y muchas veces nos llegan en el estudio de la arritmia, la eco nos da la sorpresa. Y a un paciente ya después se va a referir Lucho, que mayores de 60 años, al disminuir la compliance del ventrículo izquierdo por cardiopatía coronaria, hipertensiva, el chant empieza a aumentar y se empieza a desenmascarar la falla derecha. Y finalmente el desarrollo de hipertensión pulmonar, que lo vamos a tocar muy someramente, por suerte es mucho menos frecuente. La sobrevida a largo plazo, en esta gráfica clásica del circulation de pacientes operados, habla de que es de las mejores comparado con las otras cardiopatías congénitas, quedando más abajo, en el último lugar el Fontan, ¿no es cierto? La CIA operada tiene una sobrevida en general bastante, dentro de las cardiopatías congénitas, la mejor. En la sobrevida tenemos que tocar y ver someramente este trabajo clásico que se hizo en la Mayo Clinic, que es de sobrevida alejada de 30 años. En pacientes, en la Mayo Clinic, 123 pacientes consecutivos se operaron de CIA aislada, con o sin drenaje asociado, y entre los años 56 y 60. Y en su estudio se dividieron en cuartiles de 10 años al momento de la cirugía. También en ese momento a todos se le hizo determinación de presión por cateterismo, de presión de arteria pulmonar. Y lo interesante de ver, y lo clásico, es que mientras más joven la operación, la resolución de la CIA, la sobrevida alejada es más normal, siendo el primer cuartil prácticamente lo mismo en la población general. Levemente empieza a aparecer, pero sin significancia en el segundo cuartil. Ya en el tercer y cuarto cuartil vemos significancia en la diferencia de sobrevida alejada, especialmente si se asocia, como vemos en este gráfico, con hipertensión pulmonar. Pero nos quedamos con que la sobrevida promedio a 30 años fue 74%, este es un trabajo antiguo, la mortalidad perioperatoria de 3%, cosa que el día de hoy es significativamente menor. Pero lo relevante es que los pacientes de los operados antes de los 25 años, la sobrevida fue excelente. Y no hay una diferencia significativa con la población general. En los análisis univariados ahí se ven arriba que la edad y la presión de arteria pulmonar fueron los más importantes, y en el análisis multivariado aparece la edad con la significancia estadística mayor. Otro punto, y es muy interesante tocarlo, en el seguimiento a largo plazo de la CIA,
son las arritmias. Como en el primer caso, hay que recordar que a pesar de que uno cierra la CIA, ya sea percutánea o quirúrgicamente, el tema no siempre es maravilloso. O sea, los pacientes que tienen cierre quirúrgico en total, hay un 14% que presentan arritmias posteriores, viendo a todos los pacientes en globo, y la mayoría de estos son fibrilación auricular, y esto es bien relevante porque la fibrilación auricular, ustedes saben, puede ser causa de accidente vascular, puede requerir necesariamente requerir anticoagulación, y la mayoría de las taquicardias que se ven son, en el postoperado, son auriculares por macroentrada, que involucran el istmo tricuspídeo, porque las cicatrices contribuyen quirúrgicas parcialmente a establecer este circuito. Ahora, lo principal, y voy a mostrar un trabajo brevemente, el principal indicador es que si hay arritmias previas. Los pacientes que no han presentado arritmias previas andan en general muy bien, pero los pacientes que han tenido arritmias, principalmente fibrilación auricular previa, es un indicador de que van a seguir teniéndola, a pesar de que cerremos el defecto. Con el cierre percutáneo los números son un poco mejor, pero también existe una incidencia reportada de 5 a 12% de arritmias en post-cierre. Igual, cuando son los indicadores arritmia previa y edad, son los dos que más nos van a decir. Lamentablemente, creo que nunca van a haber ahora estudios comparativos, para decir, la cirugía está con menos arritmia comparado percutáneo, son todos trabajos de registro separados. Bueno, como les decía, la cirugía y la presencia de arritmias previas es el indicador más importante. También cabe señalar que las arritmias rápidas auriculares aparecen en general primero, por cierre, y los bloqueos auriculoventriculares, que son muy raros, pueden ocurrir incluso años después. Muy corto este trabajo italiano, realizado con un seguimiento bastante bueno, como 5 años, ve 134 pacientes cerrados todos con percutáneo, entre los 98 y 2006, y un poco refuerza lo que estaba yo mencionando recién, que son los pacientes que no han tenido arritmia documentada o que han tenido episodios de fibrilación auricular y flattery en este trabajo paroxística, andan mucho mejor en la mantención del ritmo sinusal alejado que los pacientes que tienen la fibrilación auricular persistente previa. En lo mismo graficado, vemos que el riesgo de presentar fibrilación auricular paroxística después del cierre es prácticamente nada en los pacientes que no tenían antes, muy poquito en los que tenían paroxística, pero es muy relevante en los pacientes que tienen la fibrilación auricular persistente previa. Eso también es muy importante en la estrategia que cada grupo tiene que seguir, tanto quirúrgico como cierre percutáneo. O sea, los quirúrgicos, pacientes que tienen FA previo, uno tiene que tener la estrategia ya sea de asociar una cirugía de MACE o algunos grupos cardioversión y tratamiento antiarrítmico, o también pensar en la posibilidad de hacer un tratamiento electrofisiológico con aislamiento de las venas pulmonares. Pero eso hay que tenerlo claro antes, porque se reporta, y nos ha pasado también a nosotros, que se cierra ya sea más difícil, con un parche quirúrgico o con un Amplatzer, y después en el manejo de la fibrilación auricular, los electrofisiólogos tienen que hacer maravillas para atravesar o pasar por el lado del Amplatzer para poder ir a hacer ablacionar la FA. O sea, la FA persistente previa nos obliga a hacer una estrategia antes. Esto es muy corto, pero también este trabajo de más de 1000 pacientes, tratando de seguir, estos son pacientes con CIA y foramen oval, que todos tienen cerrado percutáneo, es tratar de buscar si hay algún elemento que sea indicador de mayor arritmia. Y acá se buscó el tamaño del device. Se pensaba que era un factor claro, pero no se demostró. El tamaño del device no se relaciona con más arritmias. Lo que sí, pero no alcanzamos significancia, es que si quedan residuos, quedan chunks residuales, eso se asoció con más aparición de fibrilación auricular nueva. O sea, ojo con que queden los chunks.
siempre en el seguimiento alejado, unas palabras con respecto al cierre percutáneo. Bueno, todo y en las normas también está, si es que se puede cerrar, es la primera opción. En manos bastante expertas, las complicaciones son bajas. Se logra hacer en los reportes 95%, cuando se decide cerrar un 95% se logra, y hay más o menos un 5% de complicaciones menores, pero hay menos de un 1% de complicaciones mayores que tiene que el paciente saber, que puede haber perforación, puede haber taponamiento, embolización del aparato, pero yo quiero referirme 2 minutos a complicaciones más alejadas. Esto recordando un poco un paciente, cuando nos llamaban los hemodinamistas, ahora no nos llaman, y hacíamos con la aparición del ICE, del eco, no es necesario hacer el transesofágico, pero bueno, en esta época, esta diapositiva es del 2004, en la clínica ya 16 años. El sizing balloon, a esperar que no haga nada de flujo al color, se selecciona el tamaño del dispositivo, y acá, bueno, está implantado, aquí son bastante tocados. Y el tema que quería tocar es la complicación alejada de la erosión por los amplaches que puede provocar derrame y taponamiento y necesidad de reintervención. Estos son registros de todos los amplaches que recordamos que la FDA lo autorizó en el 2001. En el momento de esta publicación ya habían más de 30.000 devices implantados. Lo bueno es que es un registro del amplache, o sea, todos los médicos los equipos que ponían tenían que reportar los efectos adversos. Y hay 28 casos reportados por 26 doctores entre 1998 y 2004. ¿Y qué es lo interesante? Que, bueno, todos los hemodinamistas saben estas cosas, pero erosión, cuando el amplache está muy en contacto con la raíz aórtica o también con la pared de la aurícula derecha e izquierda, resulta en complicaciones de derrame pericárdico que, como vemos en esta diapositiva, claro, la mayoría ocurre en 24 horas, 48, pero hay alejados hasta 3 años en el tiempo, por esta erosión producto del amplache. Lo interesante es que de acá salen recomendaciones y se trata de buscar pacientes con alto riesgo, que básicamente son amplaches muy grandes, más de 1,5 veces el orificio, o pacientes que están puestos muy anterior en la raíz de la aorta, pacientes que, ojo con los pacientes y por eso también es de norma hacerle una eco al otro día, pacientes que presentan derrame pericárdico a las 24 horas, que están muy al ojo, y bueno, pacientes que, como digo, están muy anteriores. Finalmente, súper corto, esto es lo que nunca debiéramos ver como complicación de una CIA a largo plazo, que es la aparición del síndrome de Eisenmenger, que no sé si este hombre estaba determinado por el nombre, Eisen, hierro, Menge, estaba predeterminado a describir esta patología, que en el fondo es aumento del flujo pulmonar que produce una disfunción endotelal, un remodelado y un aumento en la resistencia vascular pulmonar, que va a terminar en primero un shunt bidireccional y finalmente una inversión del shunt, que ya no va a ser de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. La patología se van a referir un poco más adelante, pero en general ese desarrollo es menos del 10%, por suerte. Y en general, mientras más grande el shunt, mientras más grande el defecto, y ojo, si hay defectos asociados, es más el shunt, por ejemplo, drenaje venoso anómalo u otras patologías. Y bueno, ¿qué es lo que hay que evitar que nunca veamos con un mayor, así como el árbol de la vida, este es como el árbol de la muerte, con puros problemas fisiopatológicos de la Eisenmenger? Finalmente, tratando de ordenar un poco las conclusiones, sería que, bueno, la CIA sigue representando un grupo muy importante de pacientes y con mucho diagnóstico de nuevo. Y ahí la llamada a ser más acucioso, quizás bajar el umbral para pedir eco, la resolución quirúrgica o percutánea precoz, cuando está indicada, es de bajo riesgo y demuestra que disminuye la mortalidad alejada.
La recomendación, como tocamos someramente, de los unplugged, si bien es una técnica segura y si se pasan las complicaciones inmediatas, pero ojo, hay algún grupo de pacientes que pueden presentar complicaciones tardías y que hay que estar siguiéndolos en el seguimiento ecográfico, ojo con los derrames pericárdicos. Y el tema de la arritmia, que es lo que yo creo que es lo que más puede estar incidiendo en las complicaciones alejadas por accidente vascular o necesidad de uso de anticoagulante, es especialmente con la fibrilación auricular, es el tema antes del cierre. Es decir, antes del cierre hay FA, ojo, esto de cerrarlo, ya sea por cirugía o por unplugged, no garantiza que se le vaya a pasar la FA, y eso es un tema bien importante. Y hay que crear una estrategia en cada grupo. Si se va a hacer quirúrgico, probablemente asociarle un MACE. Si va a ser por unplugged y la FA es crónica, bueno, a lo mejor primero ablacionarla, conversarlo con el electrofisiólogo y después, en un segundo tiempo, cerrarla con el unplugged. Eso. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que surgieron varias preguntas y que vamos a ir respondiendo al final. A continuación, quisiera dejar con usted a nuestro siguiente expositor. Se trata del doctor Luis Cárdenas. El doctor Cárdenas es cardiólogo pediatra, es intervencionista. En este momento es el actual presidente del Departamento de Pediatría de la Sociedad Chilena de Cardiología. Él trabaja en el laboratorio de hemodinamia y terapéutica endovascular del Hospital Luis Calvo Maquena, y además es médico de Clínica Santa María y profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad de Chile. El doctor Cárdenas nos hablará de comunicación interauricular en otras situaciones especiales, en disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, drenaje venoso anómalo pulmonar y cuando existe un septum multifenestrado. Doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación y gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, me han pedido que hable de lo que implica, ¿cierto?, el tratamiento de la comunicación interauricular en situaciones especiales, y eso fundamentalmente enfocado a los pacientes adultos. Importante decir que la comunicación interauricular, como bien lo dijo Carlos, es una de las cardiopatías más frecuentes cuando uno está hablando, sobre todo en el contexto de un corazón que no tiene otras alteraciones estructurales. Ahora, existen varios tipos de comunicación interauricular, un secundum, un primum, un seno coronario, seno venoso, pero todas comparten una fisiopatología común, una forma de funcionar que es común. Hay un cortocircuito de izquierda a derecha, el volumen del shunt que se produzca va a depender del tamaño del defecto, por supuesto, y de la compliance de los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Este es un punto súper importante porque la compliance de los ventrículos no es un factor constante y es un factor que cambia durante la vida en forma permanente, desde el recién nacido hasta que fallecemos. Por otro lado, la diferencia de presiones en los atrios habitualmente no es importante, en algunas ocasiones especiales sí, pero habitualmente no es importante y por lo tanto no explica el grado de cortocircuito que vamos a encontrar en nuestros pacientes más comunes. Si nosotros tenemos una comunicación interauricular y no hay dilatación, por ejemplo, en la ecocardiografía de las estructuras derechas, estamos hablando de una comunicación interauricular que probablemente no es significativa hemodinámicamente. Cuando uno tiene un QPQS que es mayor a 1,5 veces, en general es cuando vamos a encontrar esta sobrecarga del corazón derecho y vamos a encontrar la aurícula y el ventrículo derecho dilatado. ¿Qué es lo que ocurre cuando se dilatan la aurícula y el ventrículo derecho? Se producen una serie de fenómenos de los cuales la desviación diastólica del septum interventricular, por ejemplo, compromete el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Y además estos cambios en la geometría ventricular comprometen la interacción entre ambos ventrículos y eventualmente en el largo plazo van a comprometer la función biventricular. Cuando uno tiene una seguida amplia, por ejemplo, y la deja evolucionar por mucho tiempo, podemos llegar a encontrar disfunción ventricular izquierda en el largo plazo. Ahora, cuando se van produciendo, ya sea con la edad
o con patologías que van acompañando a nuestros pacientes, cambios fisiopatológicos de la compliance ventricular, se va a modificar el grado de cortocircuito. Este va a ir aumentando, y es por eso que los pacientes que llegan a la tercera o cuarta década de la vida y que tienen comunicación interauriculares amplia y que han sido asintomáticos y que han sido difíciles de diagnosticar durante un periodo largo, ahora se hacen sintomáticos y los podemos diagnosticar ocasionalmente, o se van complicando, se van haciendo más sintomáticos. Esto se explica por la disminución de la compliance del ventrículo izquierdo y lo que va a aumentar nuestro cortocircuito. Es decir, yo tengo que analizar mi comunicación interauricular en un contexto en el que tengo que pensar qué edad tiene mi paciente, tengo que pensar si tiene o no tiene patología asociada, si esas patologías involucran al ventrículo derecho, involucran al ventrículo izquierdo, si tiene patología sistémica y que puedan estar influenciando ya sea al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo. Y cuando estoy hablando del envejecimiento, cuando estoy hablando de la edad, el envejecimiento va a afectar la función de ambos ventrículos y especialmente el izquierdo, y por lo tanto va a modificar la forma en que funciona mi CIA, la gravedad de esta, los síntomas y la forma en que debo tratarlo y los cuidados que debo tener. ¿Qué situaciones especiales conocemos nosotros? Bueno, ya hablamos de la edad, un paciente de mayor edad, ¿cierto? La compliance del ventrículo izquierdo disminuye, la CIA funciona de distinta manera con un chant de izquierda a derecha que es mayor. Pero si mi paciente, además de tener más edad, tiene patologías sistémicas como la hipertensión arterial, que va a aumentar, ¿cierto?, el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que va a aumentar el consumo de oxígeno, si mi paciente tiene arritmias, fibrilación auricular o tiene arritmias ventriculares, si mi paciente tiene una enfermedad coronaria, tiene isquemia y finalmente tiene disfunción del ventrículo izquierdo, ese paciente con múltiples patologías y probablemente edad avanzada y en el cual yo me enfrento a una comunicación interauricular es un paciente absolutamente diferente al habitual paciente que vemos nosotros los pediatras, que tiene alrededor de 4 años, tiene una comunicación interauricular, tiene dilatadas las cavidades derechas, pero que no tiene ninguna otra enfermedad. Otro grupo de pacientes que vemos más los pediatras, pero que cada vez están viendo más los adultos, son pacientes que tuvieron una patología estructural izquierda. Hablemos, por ejemplo, un drenaje venoso pulmonar anómalo total operado, donde las cavidades izquierdas son, especialmente en las primeras etapas de la evolución, más pequeñas y con una disfunción diastólica. O pacientes que fueron operados de patología izquierda, fueron bien resueltos y lograron la biventricularidad, pero que tienen un ventrículo izquierdo que es borderline y que tienen una comunicación interauricular. Esos pacientes también tienen que tener un enfrentamiento distinto al que tendría un paciente con una CIA aislada. Otro grupo de pacientes muy frecuentes son los que tienen anomalías estructurales derechas, pacientes con anomalía de Epstein, pacientes con hipoplasia ventrículo derecho, ya sea atresia pulmonar con septum intacto u otra, atresia pulmonar con CIB, cualquier patología derecha que afecta la compliance de mi ventrículo derecho. O simplemente si tengo alguna patología que está produciendo disfunción ventricular derecha, ese es otro grupo de pacientes y tengo que enfrentarlo de otra manera. Vamos primero con qué pasa cuando tengo una comunicación interauricular con una patología izquierda. Cuando tengo una disfunción ventricular izquierda, ya sea esta sistólica o diastólica, yo tengo un aumento de la presión de final de diástole del ventrículo izquierdo y también tengo una presión elevada de la aurícula izquierda, en el fondo de las presiones de llenado. En ese contexto hay un aumento significativo del chant de izquierda a derecha y de cierta manera la CIA está regulando un poco la poca compliance que tiene este ventrículo izquierdo. Si yo voy a cerrar esa comunicación interauricular y no hago ningún análisis previo, lo que voy a hacer es bruscamente cerrar el defecto, provocando un incremento agudo de las presiones de llenado, tanto de aurícula como de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, con un aumento del consumo de oxígeno importante, lo que puede determinarnos una falla izquierda aguda con edema pulmonar secundario. Todos estos hechos fisiopatológicos también son válidos en el paciente más joven, pero que tiene una patología estructural que compromete de alguna manera la función ventricular izquierda, como hablamos, el drenaje venoso, los ventrículos borderline, etc. Si yo tengo alguno de estos pacientes que tienen cualquier tipo de compromiso de función izquierda, requieren extensa evaluación ecocardiográfica
y hemodinámica invasiva para decidir el cierre de la comunicación o posponer el cierre de la comunicación. Tengo que realizar una muy buena ecocardiografía, evaluar por diversas maneras la función ventricular izquierda, la fracción de eyección, ver si tiene disfunción segmentaria, ver cómo está la función global. Y es muy importante evaluar muy bien la función diastólica, cómo es el patrón del flujo transmitral, evaluar las velocidades peak en diástole, la contracción auricular, la relación de las ondas E-A, los tiempos de desaceleración, etc. Es decir, hacer un muy buen perfil de mi función diastólica. Pero además, es muy importante, cuando tengo dudas, cuando tengo diagnosticada una disfunción izquierda de cualquier tipo, realizar lo que se denomina un test de oclusión de la comunicación interauricular antes de cerrarla. Es decir, yo coloco un catéter, ¿cierto? Un tipo sizing balloon en la CIA y cierro la CIA con este balón al inflarlo con una técnica de stop flow que se llama, o sea, lo inflamos hasta que se detiene el flujo, pero estoy simultáneamente midiendo las presiones tanto en el ventrículo izquierdo como la presión de enclavamiento del capilar pulmonar, pues tratando de predecir las presiones de la aurícula izquierda. Y aquí ustedes pueden ver, está el sizing balón que está inflado en la CIA, hay stop flow, el ecocardiograma transesofágico lo muestra, tengo mi pigtail puesto en el ventrículo izquierdo, y yo tengo un paciente que tiene presiones de final de diástole que en basal ya están elevadas, lo cual es un mal predictor de cómo se va a comportar este paciente. Tengo presiones de final de diástole que están entre 10 y 15 milímetros de mercurio. 10 minutos post oclusión, con el balón puesto en la CIA, el paciente tiene más de 30 de final de diástole en ese ventrículo izquierdo. A ese paciente yo no le puedo cerrar la comunicación interauricular. Ese paciente va a tener un comportamiento después del cierre de la comunicación interauricular que va a ser bastante maligno y probablemente lo voy a pasar muy mal. Un paciente que va a terminar con edema pulmonar agudo en la unidad de cuidado intensivo, eso tengo que ser capaz de predecirlo. Esto mismo ocurre, y hemos tenido esa experiencia con otros pacientes que crónicamente tienen obstruida la salida del ventrículo derecho y a los cuales, por el uso de balonplastía, implante de válvulas percutáneas, etcétera, bruscamente mejoramos esa función. Si el ventrículo izquierdo no está bien evaluado, esos pacientes también hacen edema agudo de pulmón. El ventrículo izquierdo falla, por lo tanto, es muy importante esa evaluación. ¿Cómo lo hago? Yo me enfrento a mi paciente que tiene una CVA con disfunción izquierda, le hago el eco transtorácico y encuentro que está todo bien, le cierro la CIA, no hay problema. Pero si encuentro que hay presiones de llenado que están elevadas en la eco, tengo que hacer una evaluación. Mi paciente tiene una causa que es reversible, tiene hipertensión, tiene isquemia. Trato las causas antes de cerrar la CIA, veo si regresan estos problemas de presiones de llenado y puedo cerrar la CIA. Si es que no tiene una causa reversible, tengo algún problema no reversible, puedo hacer un preacondicionamiento farmacológico, puedo tratar a mi paciente con diurético, con vasodilatadores, con inótropo. Y a ese paciente, en el laboratorio de hemodinamia, lo puedo estudiar, el estudio hemodinámico con un test de oclusión, y como ya lo mostramos, ver cómo incrementan las presiones de final de diástole del ventrículo izquierdo y las presiones de aurícula izquierda. Si ese aumento es menor de 10 milímetros de mercurio y no me cae el débito sistémico ni la presión arterial sistémica, puedo ir al cierre de la CIA. Si hay un aumento de presiones o cae la presión, tengo que considerar abortar el procedimiento o proceder a cerrar con un dispositivo que pudiera estar fenestrado. Aquí les voy a mostrar un caso clínico, una paciente de 52 años, sexo femenino, con una disnea de ejercicio, o sea, una paciente no tan sintomática, pero que se cansa al caminar un par de cuadras, al subir escaleras, con una fibrilación auricular en su historia, lo cual ya es sospechoso, autolimitada, que no requería tanto tratamiento, y con hipertensión arterial. O sea, ya tenía varios factores de riesgo esta paciente. Una CIA de 26 por 16 milímetros, ostium secundum, con una función ventricular izquierda sistólica aparentemente normal, con una presión del ventrículo derecho levemente a moderadamente elevada, una coronariografía normal, y un QPQS en el estudio de 12:1, con una presión de final de diástole del ventrículo izquierdo de 10 y aurícula semejante, del orden de 10. Se cierra sin estudio de test de cierre,
con dispositivo de 28 milímetros de la CIA. Esta paciente evolucionó con un deterioro brusco a 10 minutos del procedimiento. El ventrículo izquierdo disfuncionó en forma aguda, reapareció la fibrinación auricular, aumentó la insuficiencia tricuspidia. Y esta paciente requirió 14 horas de ventilación mecánica, inótropos, diuréticos, amiodarona. Esta es la radiografía previa al implante del dispositivo, la radiografía post. Ustedes pueden ver el edema agudo de pulmón. Por lo tanto, en pacientes que tienen factores de riesgo, que hay sospecha, debe ser evaluado. Los pacientes que tienen riesgo de hacer esta disfunción izquierda, hacer edema pulmonar agudo y portarse mal después de un cierre, tienen factores de riesgo que podemos reconocer. Muchos de estos pacientes ahí tienen arritmias antes del procedimiento. Hay algunos marcadores, el ProBNP, por ejemplo, puede demostrar puede predecir un poquito qué pacientes se van a comportar mal. Y en la eco, sobre todo, nosotros podemos encontrar algunos parámetros como el tiempo de relajación isovolumétrico, como el estudio del patrón, del Doppler de la mitral, etcétera, y sobre todo la función ventricular, además de los parámetros hemodinámicos que ya hemos hablado, nos pueden hacer predecir quiénes son estos pacientes y sacarlos del camino del cierre o llevarlos a un cierre más conservador. Este es el dispositivo de Occlutech, ¿cierto? Un dispositivo que viene de fábrica con una fenestración que permite cerrar una CIA amplia, pero que nos deja una pequeña CIA de descarga para que el paciente no tenga esta mala evolución. Este es el dispositivo que está disponible de fábrica. Si uno no dispone de ese dispositivo y se encuentra con un paciente como este, que tiene entre 14 y 16 milímetros de mercurio final de diástole y que en el test de cierre se elevan a 29-30, uno también puede fabricar con un dispositivo Amplatzer habitual una fenestración. Aquí lo vemos con un introductor, ¿cierto? Y de tal manera de cerrar esa CIA y dejarla fenestrada. Lo mismo ocurre cuando mi paciente tiene alguna patología derecha, ya sea que tiene una disfunción ventricular derecha, como dijimos, que tiene una tetralogía de Fallot u otra patología derecha como el Epstein o de patología de válvula derecha. Esta es una CIA que está asociada a una alteración de la compliance del ventrículo derecho, que tiene presiones de llenado elevadas en el corazón derecho, que generalmente tiene algún grado de insuficiencia tricuspide. Estos pacientes no pocas veces tienen chant de derecha-izquierda o bidireccional, y es posible que tengan algún grado de cianosis, lo que nos debe hacer sospechar que esta no es una CIA común y corriente. Hay que tener mucha precaución. La CIA está actuando como una descarga de la sobrecarga derecha. Hay un cierto balance hemodinámico que la CIA nos permite, y el cierre de la CIA va a mejorar la saturación, va a prevenir el riesgo de embolía paradojal, pero debemos asegurarnos que el aumento de las presiones de llenado del lado derecho sean tolerables. O sea, a estos pacientes también tenemos que hacerle un test de cierre. Es indispensable en estos pacientes además evaluar el contexto global, la fisiopatología individual del paciente, no solo si es posible cerrar o no, la indicación tiene que ser clara, y además de ser clara debo descartar que el paciente no necesite otras intervenciones quirúrgicas cardíacas en el mismo procedimiento, ya sea de la válvula tricúspide, de la pulmonar, algún tipo de ablación, etc. Bueno, como decía Carlos, actualmente estos son videos antiguos. Cerramos casi todas las comunicaciones interauriculares, todas prácticamente, salvo en niños muy chiquititos, las cerramos con eco intracardíaco, ¿cierto? Está disponible, por lo menos hasta el día de hoy, nos permiten todavía reesterilizar estos dispositivos. Esperamos que eso no se acabe. Y esa es la manera en que le estamos cerrando. Este es un ejemplo de un paciente con una tetralogía de Fallot, con una CIA, ¿cierto? Que se dejó probablemente como descarga para el periodo perioperatorio, y que tiene un chance, si ustedes se fijan, que es de izquierda a derecha mayormente, pero que también es de derecha a izquierda en algunos momentos del ciclo cardíaco. Estos pacientes, uno requiere una evaluación muy cuidadosa, requiere evaluación del diámetro máximo muy cuidadosa. A veces son engañadores estos pacientes. Al cerrar aumentan las presiones derechas, y el diámetro que uno mide en el momento agudo del implante del dispositivo aumentan esos diámetros con el aumento de las presiones derechas, y por lo tanto en la experiencia nuestra tendemos a sobredimensionar un poquito el dispositivo que vamos a implantar para no tener la embolización del dispositivo implantado.
Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de una mujer de 40 años con enfermedad de Epstein. Ustedes ven que es una señora que no ha sido intervenida, pero que también tenía cianosis en ejercicio, en clase funcional 2, y que no tenía preexcitación, con una ceguera de 13 milímetros y con insuficiencia tricuspida leve. Se hizo toda la evaluación, la paciente no necesitaba intervención del punto de vista de su Epstein quirúrgica, y se decidió, para mejorar su cianosis y su problema de capacidad funcional, cerrar esa comunicación interauricular. En esta paciente se hizo un test de cierre y ustedes ven que en el momento que se hace el test de oclusión, incluso tratando de generar una simulación de esfuerzo con dobutamina, hay aumento de la frecuencia cardíaca, no hay caída de presiones sistémicas y no hay no hay aumento de las presiones de llenado de las cavidades derechas, y hay aumento del gasto cardíaco, no hay caída, y con buenas saturaciones todo el tiempo. En este paciente se cierra la comunicación interauricular y es un procedimiento que anda bien. Este es otro ejemplo, una paciente también con un Epstein, en la cual tiene un foramen oval que le está causando cianosis. Se hace un test de cierre, se mide un orificio de alrededor de 12 milímetros y 10-12 milímetros, y se decide cerrar con un dispositivo cribiforme, es decir, con un dispositivo parecido a los que se usan para cerrar foramen oval, pero que tiene los dos discos iguales, el disco derecho y el disco izquierdo. Se instala este dispositivo cribiforme, y ahí lo podemos ver tanto en la radioscopía como en el eco 3D sin mayores problemas. Al día siguiente el dispositivo está embolizado, la razón, el aumento de la presión en las cavidades derechas y un foramen oval que se había dilatado y se había separado las dos hojas alrededor de 22 milímetros. Finalmente debe rescatarse el dispositivo, ahí se está rescatando, ¿cierto?, en la arteria femoral, porque migró al lado izquierdo. Es un paciente que tiene patología derecha, el dispositivo va a migrar de derecha a izquierda, y debió implantarse un dispositivo finalmente de 24 milímetros. O sea, no solo tengo que tener cuidado si el paciente va a tolerar el implante, si las presiones de llenado de las cavidades derechas, la función ventricular derecha, el débito sistémico no van a caer, sino que también tengo que cuidar que el dispositivo que yo implante, cómo se va a modificar el lugar donde lo estoy implantando, si no se va a agrandar, etcétera, y que me puede hacer migrar mi dispositivo. Finalmente, unas pocas palabras. Este es otro tópico. Este es un grupo de pacientes que se presentan con un septum multifenestrado. Aquí supongamos que estamos hablando de pacientes que no tienen ni patología derecha ni patología izquierda. Su único problema es que tienen varias comunicaciones interauriculares y en el fondo tenemos que enfrentarla. Hay varias formas. Lo primero, un muy buen diagnóstico. Carlos acaba de mostrar cómo el eco 3D puede ayudar bastante a caracterizar estos defectos. Frecuentemente se asocia septum aneurismático, este tipo de patología, y por lo tanto es más difícil todavía de enfrentarlo desde el punto de vista intervencional. Uno lo puede enfrentar de varias formas, con un dispositivo único, tratar de cerrarlas todas, ya vamos a explicar cómo, con múltiples dispositivos y en último lugar con cirugía. Eso es, pero no, fuera de broma, la cirugía es una buena alternativa para estos pacientes, hay que evaluarlo bien y cuando es necesario hay que hacerlo. ¿Cuál es la forma de enfrentar esto? Cuando un paciente tiene múltiples defectos, pero que son relativamente pequeños y están cercanos, uno puede elegir un defecto de estos relativamente pequeños, el que esté más central, y usar un dispositivo tipo cribiforme como este que tenemos en la lámina. Es decir, el dispositivo cubre todos los defectos y se ancla en el defecto más central, que es relativamente pequeño. Como el dispositivo, los discos son relativamente grandes, desde 25 hasta 35 milímetros, cubro toda la zona aneurismática y soluciono dos problemas: los múltiples defectos y el aneurisma que presenta habitualmente este septo. Pero también puedo tener múltiples defectos y que estos tengan distintos tamaños, que hayan algunos más grandes, otros más pequeños, y que no sea tan fácil anclar un dispositivo de ese tipo. Si la distancia de esos defectos son menores a 7 milímetros, uno lo que puede hacer es elegir el defecto central más grande, pero que tenga buenos rebordes, e implantar un dispositivo del tipo Amplatzer de CIA.
eso hace que se distienda el defecto que yo estoy atravesando, y con eso se acercan los demás defectos y se achican. Entonces los discos de mi dispositivo pueden terminar ocluyendo todos los defectos. Este es un ejemplo, esta es una CIA multifenestrada, etcétera. Se eligió uno de los orificios que aparentemente era el más grande, 15 milímetros, se implantó un dispositivo de 15, se cerraron muchos defectos, pero ustedes pueden ver que hay defectos residuales, no fue suficiente. Se cambió de orificio, se buscó otro más distensible que permitió anclar un dispositivo de 22 milímetros, y de esa forma se logró cubrir todos los otros defectos y cerrar satisfactoriamente en forma percutánea la comunicación. Si los defectos están a más de 7 milímetros de distancia y son muy significativos todos, tengo dos posibilidades: mandarlo a cirugía, que no es una mala idea, pero también, como en este caso, se puede poner más de un dispositivo, es decir, cerrar un defecto con un dispositivo grande, y el más grande, y después anclar un dispositivo más pequeño, pero que abrace el dispositivo primero que yo puse en el segundo dispositivo. De esa manera, los dos dispositivos cierran las dos comunicaciones. En general, algunos grupos lo hacen sin ningún problema, hay otros grupos que más bien envían a cirugía a estos pacientes. ¿Por qué? Porque tiene algunos riesgos, aunque una vez pasada la curva de aprendizaje, etcétera, esos riesgos son bastante menores. ¿Cuáles son esos riesgos? Erosión, obstrucción, trombosis, de baja frecuencia, pero pueden ocurrir. En conclusión, un defecto septal interauricular en adultos solo ocasionalmente es una patología aislada, es más bien excepcional eso. En general se da en un contexto de patología y fisiopatologías que deben ser cuidadosas y ampliamente estudiadas. Y, ojo, no es solo cerrar el hoyo, hay que hacer un análisis profundo del paciente que estamos enfrentando, del tipo de defecto, de la anatomía, de las lesiones asociadas, etcétera, antes de decidir cómo voy a enfrentar a mi paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Muy interesante la presentación. Para continuar con el programa, vamos a seguir con el doctor Daniel Springmiller. El doctor Springmiller es cardiólogo pediatra, se formó, hizo su especialidad en el Children's Hospital en Boston, en cardiología intervencional y en cuidados intensivos cardiovasculares. Es profesor asistente de la Universidad Católica y además trabaja como hemodinamista en la unidad de cardiopatías congénitas del adulto en el Instituto Nacional del Tórax. El doctor Springmiller nos va a conversar de qué hacer en el fondo de evaluar estos casos que son muy difíciles de resolver en cuanto a la coexistencia de hipertensión pulmonar y una comunicación interauricular. Vamos, Daniel. Ya, buenas noches. ¿Me escuchan o no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir la presentación. Mientras se abre el PowerPoint, quería primero que nada agradecer la invitación a Fernando, a Carlos, a la Janet por esta invitación, y soy el último panelista y quería agradecerle a mis predecesores porque dijeron harta de las cosas que yo quería comentar, así que vamos a ir un poquito más rápido. A mí me tocó hablar de este tema, que es el dilema de la comunicación interauricular asociada a hipertensión pulmonar. Mi potencial conflicto de interés, yo soy proctor para Occlutech, pero creo que quizás mi principal conflicto es ser hemodinamista, así que les pido mis disculpas si es que esta charla está un poco cargada a la hemodinamia y con actos cateterismo y datos. ¿Se ve la diapositiva o no? Muy bien, Daniel. Ya, que aquí está un poco lento. Quería basarme en esta charla mostrándole un par de casos clínicos y así ir aclarando conceptos basados un poco en muchas guías y sugerencias clínicas, y siempre recordando que, dado que esta es una patología poco frecuente, mucha información basada en la evidencia
no existe y está principalmente basada en sugerencias de expertos, ¿ya? El primer caso clínico que yo les quería comentar fue una mujer que tuvimos de 45 años que había tenido el diagnóstico de una comunicación interauricular en el periodo de su infancia, y a los 8 años se iba a operar, que finalmente su cirugía se suspendió, y después nunca más tuvo una intervención, y fue asintomática hasta los 23 años en que partió con síntomas, con disnea de esfuerzo. Justo ese año también tuvo su primera guagua, que fue una niña prematura de 1,8 kg. Después de esto, dado sus síntomas, fue derivada al hospital del tórax para hacer de su defecto interauricular, y el año 2002, previo a la cirugía, se le hace un cateterismo en que se diagnostica que tenía hipertensión pulmonar, con una presión media de actividad pulmonar hasta 53 mililitros de mercurio, así que se suspendió la cirugía y fue derivada al servicio de hipertensión pulmonar y partió manejo con neosintrón y con sildenafil, ¿ya? Su evolución posterior, tuvo un segundo embarazo en que volvió a tener una niñita también prematura de 1,3 kg, y evolucionó con deterioro progresivo de su capacidad funcional, con múltiples cateterismos que confirmaban su hipertensión pulmonar, y se fue escalando en su terapia. Ustedes pueden ver que finalmente estaba con oxígeno, arginina, neosintrón, espionolactona, sildenafil e iloperos inhalado, y el 2015 finalmente fue derivada con nosotros a hacerle un cateterismo de control, y fue derivada congénitos dado que tenía este antecedente de CIA, así que finalmente nosotros le hicimos un cateterismo el 2015. Esta era su ecografía pre-cateterismo, en que ustedes pueden ver que tiene un ventrículo derecho severamente dilatado acá en eje corto, con un septum aplanado en sístole, sugerente de aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, y aquí en apical ustedes pueden ver las cavidades derechas severamente dilatadas, y si bien este no es el mejor eje para verlo, pero aquí se esboza su CIA, su comunicación interauricular, y con flujo bidireccional al doble color. Le hicimos su cateterismo, y la verdad es que lo primero que llamaba la atención es que la paciente saturaba 85 en la aorta, lo cual hacía sospechar que tenía chan de derecha e izquierda a nivel de la CIA, y lo otro que llamó la atención es que tenía un salto oximétrico importante entre la cava superior alta y la cava superior más baja. En cuanto al estudio de presiones, ustedes pueden ver que la paciente tenía presión sistólica del ventrículo derecho de 90, con una presión media actividad pulmonar de 53 y un fin de diástole del ventrículo izquierdo de 18. Así que con estos valores le hicimos sus cálculos, y la paciente tiene un índice cardíaco disminuido en 1,8 y una resistencia vascular pulmonar severamente aumentada. Le hicimos su angiografías, dado que no calzaban los datos de cateterismo, y ustedes pueden ver que en la levofase, en su angiografía, en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, el retorno de las venas pulmonares, en vez de ser a la aurícula izquierda, ustedes ven que va un colector y sube por una vena vertical a la vena innominada. Después avanzamos un pigtail por la cava inferior, aurícula derecha, cava superior, innominada, y finalmente lo que la paciente tiene o tenía, además de su CIA, es un drenaje venoso anómalo pulmonar total, supracardíaco no obstructivo, siendo que la paciente tenía aparentemente una CIA con hipertensión pulmonar. Estas son las normas de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas recientemente este año sobre manejo de cavidades congénitas en adultos, y cuando uno va a la sección de cateterismo y cateterismo intervencional, ellos ponen que los cateterismos, los diagnósticos y particularmente los intervencionales tienen que ser hechos por personas entrenadas en el manejo de congénitos, y que tienen que ser como parte de un centro de cavidades congénitas del adulto, y que estos casos tienen que ser discutidos y revisados por un equipo multidisciplinario. Así que yo, el primer concepto que quería transmitirle era que los cateterismos cardíacos, ya sea diagnósticos y intervencionales en pacientes adultos con cavidades congénitas, más aún si tienen hipertensión pulmonar, deben ser realizados en un centro que tenga experiencia en el manejo de estas complejas patologías, y tiene que ser evaluada en el contexto de un equipo multidisciplinario. El segundo paciente que les quiero mostrar es también otra mujer, ahora de 50 años, con un montón de antecedentes: obesidad, hipotiroidismo, hipertensión, asma, resistencia a insulina, que también tiene una historia de disnea de esfuerzo. Fue evaluado en otros centros, se le hizo un ecocardiograma que confirmó la presencia de una comunicación interauricular tipo ostium secundum, y ustedes pueden ver que tenía en esa eco una presión sistólica de ventrículo derecho de 57 mililitros de mercurio.
A esta paciente se le hizo una coronariografía que fue normal y finalmente se le cerró su CIA con un dispositivo de Amplatzer de 26 milímetros y a esta paciente no se le hizo un estudio hemodinámico previo al cierre, dado que solamente tenía en teoría una CIA. Y la paciente era bien categórica que desde el día siguiente de su procedimiento se sentía peor, con un deterioro importante de su capacidad funcional que fue aumentando con los días siguientes. Finalmente fue derivada a una unidad casi 6 meses después, y su ecocardiograma, ustedes pueden ver que mostraba que su CIA está efectivamente cerrada, sin ningún channel residual, con un ventrículo derecho severamente hipertrófico dilatado, con dilatación de aurícula derecha del tronco de la arteria pulmonar, y claramente con un test de caminata disminuido, y dado que tenía su channel cerrado, la paciente no desaturaba en forma importante. Y ustedes pueden ver que estos son los datos de su cateterismo, en que no tiene salto oximétrico al lado derecho del corazón, y ustedes pueden ver que tiene un ventrículo derecho suprasistémico, con una presión sistólica de 80 al lado derecho versus 70 en el ventrículo izquierdo, presión media de la arteria pulmonar de 63 y un enclavamiento de 14. Así que con estos valores ustedes pueden ver que el paciente tiene un índice cardíaco severamente disminuido en 1,2, un QPQS en torno a 1, y una resistencia vascular pulmonar indexada de 45 unidades Woods. Ustedes ven acá su angiografía de la arteria pulmonar, que tiene arteria pulmonar derecha e izquierda severamente dilatada y con vasos periféricos bien tortuosos. Así que si volvemos de nuevo a la guía europea publicada este año, y como lo comentaron los expositores previos, cuando el paciente tiene una CIA sin evidencias de aumento de la resistencia vascular pulmonar, la indicación es el cierre, y esta es hemodinámicamente significativa. La indicación es cerrarla independientemente de que el paciente tenga o no tenga síntomas, y que idealmente debería hacer con un dispositivo y hacerse por vía percutánea. Pero, y este es el punto que yo quería hacer, si es que hay alguna evidencia no invasiva de que la presión de arteria pulmonar está aumentada, hay que hacer en forma mandatoria un estudio invasivo para determinar su resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto número 2 que les quería transmitir es que pacientes con comunicación intraauricular en evaluación para cierre, ya sea quirúrgico o intervencional, que tengan evidencias no invasivas de presión pulmonar, tienen que hacerse un cateterismo diagnóstico previo a la intervención. Uno no puede llegar y cerrar una CIA sin saber su resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? Y ya un poco entrando en el tema, ya lo comentaron Lucho y el doctor Gosset, que la CIA es una de las categorías congénitas que más frecuentes se diagnostica en adultos, y esto es dado porque con los cambios hemodinámicos que ocurren con la edad hace que las CIA se vayan haciendo más significativas con el tiempo. Casi hasta el 10% de los adultos con categorías congénitas pueden tener cierto grado de hipertensión pulmonar, y las dos cosas, comunicaciones intraauriculares con hipertensión pulmonar, se da hasta en el 20% de los adultos con comunicaciones intraauriculares, por lo tanto no es tan infrecuente. ¿Ya? La manera de presentarlo es todo un espectro que va desde las CIA con nada o con un poquito de hipertensión pulmonar hasta el síndrome de Eisenmenger. Y esto es importante, que hay una buena correlación entre los cambios vasculares vistos en las biopsias pulmonares con las variables hemodinámicas durante el cateterismo cardíaco. Por lo tanto, hoy en día, la verdad es que uno no hace biopsias pulmonares en los pacientes, y con un buen análisis hemodinámico es suficiente para predecir su situación hemodinámica. Esto fue publicado el año pasado, después del 6º Consenso Mundial de Hipertensión Pulmonar, y ustedes pueden ver que las categorías congénitas hoy en día se clasifican tanto en el grupo 1, como en el grupo 2, como en el grupo 5, y la CIA está principalmente acá en el grupo 1 de hipertensión pulmonar arterial. Y este gráfico, esta pirámide, encuentro que es muy gráfica, en que divide un poco en los defectos con chant pretricuspidio, con los posttricuspidios, y ustedes pueden ver acá en que uno ve cuál es la probabilidad de que ese defecto desarrolle hipertensión pulmonar, y en el costado de acá cuánto es el tiempo en que se demora el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Y ustedes pueden ver que los defectos post-tricuspidio, una CID, un tronco arterioso, un canal AV completo, en que además de la sobrecarga de volumen, producen sobrecarga de presión, la frecuencia de hipertensión pulmonar y el tiempo en que se desarrolla mucho más precoz, y para una comunicación intraauricular, como les comentaba yo, es hasta el 20%, y habitualmente ocurre entre los 30 a 40 años de vida. ¿Ya?
no está muy definido en forma categórica, pero hay ciertos factores de riesgo que hacen que una CIA pueda evolucionar con hipertensión pulmonar, que es tener mayor edad, sexo femenino, y los defectos grandes definidos como más de 10 milímetros. Este es un pequeño diagrama que explica cuál es la fisiopatología de esto. Ustedes pueden ver que cuando uno tiene un defecto interauricular, aumenta el flujo hacia el tronco de la arteria pulmonar, eso cambia la fuerza hemodinámica y eso produce flujos turbulentos en las bifurcaciones, y eso es lo que genera en un inicio que haya neomuscularización de la media, aumento de la apoptosis y cambios iniciales que son reversibles, tanto de las arterias pulmonares proximales como de las arterias pulmonares distales. Si esto se mantiene en el tiempo, sigue siendo reversible, pero ustedes pueden ver que se produce este desbalance entre la proliferación y la apoptosis, favoreciendo la proliferación. Hay engrosamiento de la media, hay engrosamiento del endotelio, y con cambios que se van haciendo cada vez más irreversibles, para terminar finalmente en una última etapa en que esto se genera como un círculo vicioso, en que se van ocluyendo vasos sanguíneos, y pasamos a una etapa que es más irreversible, en que ustedes pueden ver que están las arterias pulmonares centrales severamente dilatadas, y hacia la periferia hay arterias pulmonares muy delgadas, o incluso amputación de las arterias pulmonares periféricas. ¿Cómo se manifiestan los adultos con cardiopatías congénitas y hipertensión pulmonar? Habitualmente se presentan en estos 4 categorías clínicas. Esto es de la conferencia del quinto Conferencia Mundial de Hipertensión Pulmonar del 2013. Durante la última que les comentaba yo del 2018 y publicada en el 2019, esto no se ha cambiado, así que los adultos con cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar se presentan con una de estas 4 categorías clínicas. Uno, como ya habían comentado anteriormente, el extremo máximo, que es el síndrome de Eisenmenger, en que la resistencia vascular pulmonar aumenta tanto, en que el flujo a través del defecto se invierte y hay cianosis en reposo. El segundo grupo son los grupos que persisten con cierto grado de Chand izquierda a derecha, y en el cual la cianosis, al menos en reposo, no es una característica. El tercer grupo son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar arterial, coincidentemente con un defecto pequeño. Esto habitualmente son seguidas pequeñas con hipertensión pulmonar, en que uno no explica el desarrollo de hipertensión pulmonar por el tamaño del defecto, y que habitualmente se considera que es una coincidencia, y el pronóstico de estos es bien parecido a la hipertensión pulmonar idiopática. Y este es el grupo en el que uno no puede equivocarse, que es el grupo en que uno cierra el defecto o corrige el defecto, y la hipertensión pulmonar se mantiene o aparece después y empeora. Y este fenotipo habitualmente es el que es agresivo. Esto es un poco la frecuencia, cómo se distribuye la población adulta con cardiopatías congénitas, y este es un estudio muy interesante de Bolonia, en Italia, en que ellos clasificaron a sus pacientes adultos en estas 4 categorías, y vieron cuál es su sobrevida a 10 años, y ustedes pueden ver que la sobrevida a 10 años de la Eisenmenger no es tan mala, es de 89%, pero en este cuarto grupo, que es el grupo en que hay hipertensión pulmonar después del cierre, ustedes pueden ver que la sobrevida a 10 años es del 65%, por lo tanto es mucho peor que un síndrome de Eisenmenger. Por lo tanto, la pregunta y lo que uno tiene que definir como médico y nosotros como hemodinamista es en qué punto de la progresión está el paciente. Ya sabemos que con el tiempo la hipertensión pulmonar va progresando y se va haciendo más severa, en que llega un momento que es irreversible. Y lo que uno tiene que definir antes es en qué momento, si uno cierra el shunt, uno está todavía en el periodo en que esta hipertensión pulmonar es reversible y uno puede devolver al paciente a su presión pulmonar normal, o cuál es el momento en que uno cierra el shunt y esto se hace irreversible y tiene una evolución posterior agresiva. Y lo que nosotros deberíamos hacer es definir cuál es esta zona o cuál es esta ventana clínica en que uno puede cerrar el defecto. Bueno, en esta paciente que yo les comentaba, con esa resistencia vascular pulmonar de 45 unidades Boots, asumimos que esto ya era irreversible, y lo que hicimos fue con una aguja de punción transeptal perforar el defecto y ponerle un stent para darle cierto grado de shunt de derecha a izquierda a la paciente para que tenga un escape. Y ustedes pueden ver acá la angiografía lateral, en que sea la cara superior, el dispositivo, y la cara inferior desde antes del implante del stent, y esto ya con el stent puesto, que ustedes pueden ver como hay shunt de derecha a izquierda, la presión pulmonar cayó activa de suprasistémico a descuarto sistémico, y la paciente mejoró transitoriamente desde el punto de vista clínico. Por lo tanto,
El tercer concepto que quería transmitirle es que en adultos con cavidades congénitas no reparadas y que tengan hipertensión pulmonar, ya sean chants pretricuspidios o posttricuspidios, hay que hacer una evaluación clínica completa, un estudio no invasivo y un cateterismo cardíaco que permitan determinar en qué clasificación clínica está el paciente y así definir cuál es la mejor opción de tratamiento. Esto ya lo han comentado mis colegas, que este es un paper de Toronto, en que ven cuál es la frecuencia de cierre de CIA en forma quirúrgica, las barras rojas versus las percutáneas. Ustedes pueden ver que ya en el último tiempo la gran mayoría de los cierres de CIA son por vía percutánea, y esto tiene una tendencia a tener mejor sobrevida y menos complicaciones que el cierre quirúrgico. ¿Cuál es nuestra experiencia en el tórax? Esto cuando con el Polo revisamos nuestra experiencia del 2000 al 2015 en hemodinamia, en que habíamos hecho más de 600 cateterismos en congénito adulto. Ustedes pueden ver acá que aproximadamente un 35% de estos cateterismos fueron hechos en pacientes con CIA o con defectos septales. Y al revisar todas las CIAs que han sido derivadas a nosotros en los últimos 6 años, que son 152, ustedes pueden ver que el manejo ha sido quirúrgico en un tercio por vía percutánea, y el otro tercio se ha definido no hacer intervenciones porque han tenido hipertensión pulmonares ya muy avanzadas. Ustedes ven que en nuestra población de CIAs la presencia de hipertensión pulmonar es un 30%, que es más alto un poco de lo publicado. Y el manejo en este grupo con hipertensión pulmonar en un 25% se ha podido hacer algún manejo ya sea quirúrgico o percutáneo. Y finalmente, el último caso clínico que les quería comentar era una mujer de 21 años, derivada desde el norte de nuestro país, que llevaba una historia de un par de años de evolución de intolerancia al ejercicio. Se le hace un eco en que tiene una CIA muy amplia de 22 por 20 milímetros, asociado a presión pulmonar aumentada, un ProNP también un poco aumentado. Y ustedes pueden ver que fue derivado con nosotros finalmente el año pasado. Este es su cateterismo, en que ustedes pueden ver que tiene un QPQS de 0,9, porque no tiene mucho salto oximétrico al lado derecho del corazón, y sí tiene chant de derecha a izquierda a través de la CIA, y ustedes pueden ver que su resistencia vascular pulmonar calculada en ese momento fue casi 17 unidades Boots, con una relación entre la resistencia vascular pulmonar y sistémica de 0,6. Así que este paciente tiene, con sus números basales, no tendría indicación de cerrarse su CIA. Pero hay un pequeño grupo de pacientes en que uno puede evaluar si es que su defecto es todavía cerrable, y hay ciertas características que hay que analizar, parámetros clínicos como síndrome genético. Ustedes saben que los pacientes con síndrome de Down tienden a desarrollar hipertensión pulmonar más precoz que los pacientes no sintomáticos. Hay cosas del examen físico: si el paciente satura bajo, ¿ya?, o tiene un segundo grado aumentado, eso sugiere de que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Si el paciente tiene hipoxemia con el ejercicio, eso es un factor que es de mal pronóstico y que probablemente haga que el paciente esté fuera de alcance. Y obviamente el tipo de defecto y la dirección del chant. Cuando el paciente tiene chant bidireccional o predominantemente de derecha a izquierda, probablemente estamos un poco tardíos. Y está un poco las variables hemodinámicas, que aquí yo me quería referir. Esto es el consenso europeo de manejo de hipertensión pulmonar, en que ustedes pueden ver cuál es el mejor momento para cerrar un defecto, ya sea una CIA en este caso. Como hemos comentado anteriormente, hay que hacer una buena evaluación clínica, y si el paciente tiene algún tipo de sospecha de hipertensión pulmonar, uno debería hacerle un cateterismo, ¿ya? Y en el cateterismo, en beneficio del tiempo, nos vamos a saltar un poco a las cosas que uno tiene que medir, y uno tiene que llegar a esto, que es definir cuál es su resistencia vascular pulmonar indexada y cuál es la relación entre su resistencia vascular pulmonar versus la sistémica. Cuando el paciente tiene menos de 6 unidades Boots de resistencia vascular pulmonar indexada, o la relación entre la resistencia pulmonar y sistémica es menor a un tercio, el paciente se puede cerrar. Y cuando el paciente tiene más de 8 o la relación es más de 0,5, tiene una contraindicación en ese momento de cerrar la CIA. Y aquí viene qué es lo que uno puede hacer con esto, y aquí viene hacer un test de vasodilatadores pulmonares agudos, ¿ya? Y este no es el test de vasodilatadores pulmonares agudos que uno hace en hipertensión pulmonar primaria, que uno se guía por con los criterios de Sitbon. Aquí uno debería usar los criterios de
publicados en el INOP Trial, que es básicamente que la resistencia baje más de un 20% y que ojalá llegue a bajo 6 unidades Woods y que la relación entre las dos sea menor de un tercio, o sea, llevarlo desde este grupo durante el test de vasodilatación pulmonar y llevarlo a este otro grupo. ¿Ya? En el caso anterior que les comentamos, esta paciente con la CIA, que tenía una resistencia vascular pulmonar de 17 unidades Woods, al ponerle óxido nítrico y ponerle oxígeno, ustedes pueden ver que su QPQS activo aumentó a 2,3 y su resistencia vascular pulmonar bajó a 5 unidades Woods y su relación bajó a 0,3. Así que en esta paciente lo que hicimos fue, y lo que sale acá en las normas europeas, es que uno puede cegarle el defecto y ojalá usar un parche fenestrado, ¿ya? Así que lo que hicimos fue cegarle su CIA con un dispositivo fenestrado, ¿ya? Así que en pacientes adultos con cavidades congénitas no reparadas y que tengan hipertensión pulmonar, la evaluación clínica completa, el estudio invasivo y el cateterismo permiten definir si es que este paciente todavía es candidato a corrección quirúrgica o percutánea, ¿ya? Y esta es la paciente que les comentábamos nosotros, que usamos un dispositivo de Occlutech, que como comentaba el doctor Cárdenas, es un dispositivo que ya viene con una fenestración, y aquí está puesto el defecto, y ustedes pueden ver su angiografía posterior, ustedes pueden ver aquí está el dispositivo, y como hay paso de contraste por la fenestración hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Este es su eco intracardíaco, ustedes pueden ver acá en eje bicado cómo está el flujo de la caja superior llegando a la aurícula derecha, ahí está su defecto interauricular con flujo bidireccional, y aquí una vez que está puesto el dispositivo, y ustedes pueden ver cómo se mantiene el flujo bidireccional a través de la fenestración del dispositivo. ¿Ya? Así que como conclusión, la detección precoz de pacientes con CIA y hipertensión pulmonar es fundamental para poder identificar a estos pacientes que aún están en la ventana crítica de la reversibilidad y que aún podrían ser corregidos. Todo adulto que tenga una CIA y alguna evidencia no invasiva de hipertensión pulmonar tiene que hacerse un cateterismo diagnóstico antes del cierre percutáneo. ¿Ya? Esto es muy importante. Y lo que les comentaba yo, que los adultos con hipertensión pulmonar y una CIA necesitan una evaluación clínica completa, un estudio no invasivo con eco, test de ejercicio, ojalá test con consumo de oxígeno, y un cateterismo cardíaco para definir en cuál clasificación clínica de hipertensión pulmonar y cavidades congénitas se encuentra el paciente, y definir cuál es la factibilidad de poder corregir este defecto o eventualmente no corregirlo, porque como les comentaba yo, lo peor que uno puede hacer es equivocarse y sacar el defecto, porque la sobrevida de eso va a ser mucho peor que la de un paciente con Eisenmenger. Y finalmente, todos estos pacientes deben ser manejados, obviamente, por un equipo, son pacientes complejos, así que deben ser manejados por un equipo multidisciplinario que tenga experiencia en el manejo de cavidades congénitas con hipertensión pulmonar. Ya quería poner esta última foto, que la pusimos en la página de nuestros pacientes del Hospital del Tórax, y que solamente refleja el beneficio que tiene uno cuando uno trabaja con un equipo tan grato y colaborativo como todos con los que trabajamos en el Hospital del Tórax. ¿Ya? Así que eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención, y no sé si tenemos mucho tiempo para preguntas. Pero le cedo la palabra a Fernando o a Carlos para que continuemos. Muchas gracias, Daniel. Así que sí, nos quedan algunos minutos para hacer un par de preguntas, así que aprovecho de felicitar a todos los expositores por la excelente charla. La verdad es que me gustaría comenzar con las preguntas, con la idea de poder contestar la mayor parte de ellas en el poco tiempo que nos queda, tratar de ir al grano. Y la primera pregunta que les quiero hacer en realidad a todos, incluyendo a Fernando, es una pregunta que quedó pendiente de la webinar pasada, es en relación a los pacientes que se hace el diagnóstico de comunicación interauricular en el embarazo. ¿Cuál es el mejor enfoque o el mejor tratamiento en ese tipo de pacientes? Carlos, ¿quieres decir algo? No sé si... me vino a la memoria, tenemos reciente una paciente con el doctor Fantuzzi Cárdenas, que se hace el diagnóstico de CIA por un soplo en un estudio con una CIA muy grande, con compromiso, dilatación importante de cavidades derechas y asintomática, y justamente le hago el transesofágico, tiene bordes adecuados, la estamos planificando para el cierre, y
Claro, la hemodinamista le dice, pero hazte igual un test de embarazo, porque en el fondo está en edad fértil, qué sé yo, y por supuesto era positivo, llegó con un test de embarazo positivo. Esto graficando un poco en la realidad que vemos, que muchas veces nos encontramos con esto. El tema de la valoración de los síntomas es re complejo en la mujer, especialmente primigesta, el tema del cansancio, de las palpitaciones, puede ser muy, muy complejo el seguimiento clínico. Pero de todas maneras, aquí el punto es aguantarse el embarazo, y a menos que haya una hipertensión pulmonar marcada y un síndrome de Eisenmenger, en que la mortalidad materno-infantil ya pasa los 50%, de no haber hipertensión pulmonar, el manejo va a ser el seguimiento clínico y poniendo ojo en Holter y aparición de arritmia, insisto con la FA, porque en ese caso habría que tomar la decisión de anticoagularla, y como está, no se puede ocupar los anticoagulantes habituales, habría que tener heparina de bajo peso molecular, pero en general nos ha tocado ver algunos pacientes con CIA y embarazo, y la verdad que andan bastante bien, partos prematuros, pero por suerte no nos ha tocado ver mayores cosas. Eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que habría que refinar bien la mayor posibilidad de arritmia propia del embarazo, la hormona, la sobrecarga hemodinámica en una paciente con CIA, pero en general yo creo que es casi muy raro tener que hacer algo durante el embarazo. Yo a lo mejor a eso apuntaba la pregunta. Yo creo que dejarlo para después. Para ti, Carlos, también hay un par de preguntas con respecto a cómo valorar en el fondo la CIA. ¿Tú recomendarías que siempre habría que hacer un ecocardiograma transesofágico para poder definir bien las características de la CIA y cómo tratarla? Y en el caso también de la FA, o sea, la CIA multifenestrada también, ¿cómo, ¿hay alguna técnica en imagen que tú también tú preferirías? Pero la verdad que en el enfoque, especialmente del paciente que encontramos cardiomegalia, lo primero es la cardiomegalia derecha, o sea, en el fondo acostumbrarse a siempre pensarlo, buscarlo y descartarlo. Un paciente que tiene las cavidades derechas dilatadas, junto con hacer el descarte de tromboembolismo, por supuesto, hay que bajar el umbral, y yo de verdad recomiendo hacer el transesofágico. Ahora, la coexistencia, como decía Lucho, del septum multifenestrado y además con el septum interauricular aneurismático o hipermóvil, la verdad que presenta dificultad para la ecografía, y hay que tener un poco de experiencia, porque la verdad uno va cortando la ecografía va cortando en un punto, en una línea, y con el septum interauricular que se mueve mucho, es re fácil fabricarse la CIA, y en ese caso, bueno, el color siempre, no hay que olvidarse, el color con aceleración de flujo, con turbulencia, tiene que demostrar la CIA, porque de verdad que muchas veces se diagnostican falsamente la CIA, no teniendo en cuenta que la demostración del paso con el chant acelerado por el color. Eso es bien importante. Y lo otro, el 3D, bueno, también hay que saber ocuparlo, y hay que perillar bien la máquina, también moviendo el gain y todo, de nuevo lo mismo, puede fabricarse muchas series. Y vuelvo a insistir en un tip, manejar bien los settings de la máquina, y demostración de flujo turbulento, no solamente la imagen 2D que de verdad se puede fabricar con un septum aneurismático. Eso. Y bajar el umbral para el trans, absolutamente. Sí. De hecho, en las normas europeas, ellos sugieren, antes del cierre, hacer un transesofágico en adultos con CIA. Yo pienso que todo depende del setting en que uno esté y los recursos, y qué tantas veces uno quiere correr no el riesgo, pero la opción de llevarlo a hemodinamia y darse cuenta en hemodinamia de que no tiene una CIA y que es solamente un septum muy delgado, o que tiene efectivamente una CIA que es no cerrable por vía percutánea. Bueno, nosotros en el Hospital del Tórax tenemos el beneficio de tener excelentes ecografistas. Por lo tanto, la verdad es que para nosotros no es un requisito
hacerle un trance esofágico antes del cierre percutáneo. Y la verdad es que la correlación que hemos tenido con el eco transtorácico de superficie y el eco intracardíaco ha sido bastante buena. Entonces, Daniel, ¿a ti te bastaría con un eco transtorácico, sí? Para... Un eco transtorácico hecho por un ecografista conocido por nosotros que se maneja en el tema, sí. Ya, perfecto. Luis, una pregunta para ti con respecto a... preguntan si hay algún protocolo definido y si lo podrías compartir con respecto al test de oclusión durante el cateterismo. Y la otra pregunta, en caso de ocupar un dispositivo fenestrado, ¿cómo saber cuál es el diámetro correcto? A ver, efectivamente hay protocolos para realizar el test de cierre. Obviamente uno tiene que tener una comunicación interauricular que tenga adecuados bordes como para permitir hacer el test de cierre. Esa es una condición primaria, digamos, que nuestro balón al inflarlo se pueda apoyar en todos los bordes y efectivamente sin ejercer presión en el defecto lograr el cierre, sellas, por ejemplo, muy amplias, donde no logro con el balón ocluirla y empiezo a tener problemas con las venas cava o empiezo a influir en la mitral o en el retorno de las venas pulmonares. Los test de cierre en esos casos no funcionan muy bien, entonces hay que tener eso como primera cosa. Segundo, hay varias formas de hacerlo. Una forma es poner un catéter pigtail en el ventrículo izquierdo y uno puede estar midiendo casi continuamente la presión de final de diástole del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, con una segunda punción, con un segundo acceso, uno puede tener un catéter y estar midiendo presión enclavada de capilar pulmonar de tal manera de tener una medición objetiva de lo que es la presión de llenado auricular izquierda. Con esas tres cosas, si yo de la basal no tengo un aumento de 10 milímetros de mercurio o más en la final de diástole o en la presión de llenado de la aurícula izquierda, no tengo una caída del débito sistémico o no tengo una presión prohibitiva si estoy haciendo el test de cierre para una patología derecha en las cavidades derechas, eventualmente yo puedo ir al cierre. Le voy a escribir ahí después la bibliografía donde se escriben el test de fenestración y donde está más o menos estandarizado lo que hacemos. Ahora, respecto a la fenestración en los dispositivos, no es algo que hagamos frecuentemente. El dispositivo de Occlutech viene prehecho con una fenestración y que está del orden de los 4 o 5 milímetros. Esa es la fenestración estándar. Y la otra forma es hacerlo con un dispositivo en Platter y uno hace lo mismo. Con un introductor abre las mallas del dispositivo en la parte central y algunos usan un balón coronario de alta presión que permita regular la CIA alrededor de 4 a 5 milímetros. Ahí uno lo que busca es cerrar grandes defectos y dejar una fenestración más o menos de ese tamaño. Eso es lo que uno hace. No es muy frecuente que hagamos ese tipo de intervención. Daniel. Carlos, Sí, Perdón, Daniel, dale. Yo quería agregar es que fondo que los dispositivos fenestrados disponibles en el mercado hay que mandarlos a hacer. Por lo tanto, la secuencia que uno habitualmente hace es que ya sea CIAs con hipertensión pulmonar o CIAs con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, lo que uno hace es que uno le hace el test de oclusión, como si uno la fuera a cegar. Si el paciente tiene disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, uno hace el test de oclusión y le mide la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo con las dos técnicas que dijo Lucho, y después uno ahí para y mide el balón y uno elige el dispositivo como si fuera a poner un dispositivo estándar y se manda a hacer y después en un segundo cateterismo uno lo hace. El problema de hacerle hoyos a los dispositivos que vienen no fenestrados es que hay que recordar que todo esto son hebras de nitinol que tienen memoria, por lo tanto, hacerle un orificio, claro, el orificio se va a mantener y uno le hace finalmente un orificio solamente a la malla de género que tiene por dentro el dispositivo, pero las hebras de nitinol finalmente vuelven a su tamaño original, o sea, a su posición original y pueden tapar la fenestración.
Perfecto, gracias Daniel. Carlos, una de las preguntas que salía en relación a tu comentario de la fibrilación auricular es si es frecuente el tromboembolismo en la fibrilación auricular post cierre de comunicación interauricular. ¿A quiénes preferirías darle anticoagulante y qué anticoagulante? No es muy frecuente la revisión, pero en, en la rama o en los trabajos grandes quirúrgicos hay más reportado de fibrilación auricular y tromboembolismo, por lo que explicaba de que la misma cicatriz en la cirugía favorecen más la reentrada y la aparición de fibrilación auricular. Cada vez que se detecta la fibrilación auricular uno tiene que anticoagular, eso es una regla y bueno, por suerte contamos también con todos los NOAC y los anticoagulantes de nueva generación para ese motivo. Pero lo más importante es, como explicaba yo, es la estrategia. O sea, en el fondo, si tú tienes una fibrilación auricular persistente, antes, con la CIA, tienes que conversar con tu equipo de electrofisiólogo y ver si es quirúrgico se le asocia un MACE, pero si va a cerrarse por vía Platzer, si ya está la enfermedad de la fibrilación, que es una enfermedad y un remodelamiento ahí del miocardio, que aunque cierre después, va a seguir un curso un poco paralelo, independiente. Entonces, ese, el mensaje es pensarla antes. O sea, si vas a hacer una ablación de venas pulmonares, hacerlo antes en primer término y después hacer el cierre. No cerrar sencillamente y decir, no, si se le va a pasar la fibrilación auricular, tranquilo. No, lo más probable, y los números demuestran que no es así. Vas a cerrar va a mejorar el ventrículo derecho, va a mejorar los volúmenes, pero si la enfermedad es persistente de antes, la enfermedad va a seguir su curso, y después vas a llamar al electrofisiólogo y decir, oye, ¿y cómo voy a pasar el Amplatzer o el parche del cirujano? Es un lío, hay que pensarlo antes. Eso. Oye, Daniel, ¿qué pasa en los pacientes con hipertensión pulmonar que estamos en un área gris, de acuerdo a la evaluación hemodinámica que tú nos mostraste? De lo que tu experiencia que has tenido, en el fondo, si les damos tratamiento y vemos que tienen un grado y les baja un grado, hay reversibilidad y es favorable. ¿Hay beneficios, crees tú, de insistir en cerrar esa CIA? Si un poco tú nos mostraste que la sobrevida al final puede ser peor a los pacientes que si se les cierra la CIA versus aquellos pacientes que tienen la CIA con hipertensión pulmonar abierta. Chuta, sí, es una súper buena pregunta y con compleja respuesta. Y como les comentaba al comienzo de la presentación, lamentablemente todos estos son grupos de poblaciones pequeñas, por lo tanto, grandes series con seguimiento a largo plazo, no hay muchas. Lo que sí hay es en el paciente que no responde, que tiene hipertensión pulmonar demasiado alta y que uno dice, este paciente claramente no tiene indicación de cerrarse y uno sí se la cierra. Ese paciente, como el caso que yo les mostré yo, con 45 unidades Boots, ese paciente estaba gravísima después del cierre. Lo que no está muy claro es ese grupo intermedio con área gris, ¿qué pasa con la sobrevía al cerrarle el defecto y asociarlo a terapia específica de hipertensión pulmonar? Lo que sí está demostrado es que claramente mejoran sintomáticamente. De hecho, hay un paper de la clínica Mayo que cuando uno lo estudia después en el seguimiento alejado con cateterismo intervencional, con cateterismo diagnóstico, incluso en los que la presión pulmonar no se les normaliza, mejoran su calidad de vida, mejoran su capacidad funcional. Así que esta área gris, yo creo que es un área que está en continuo desarrollo y que va a ir cambiando también a medida que van mejorando la terapia para la hipertensión pulmonar. Pero yo creo que lejos, lo peor que uno puede hacer es en el área, ya no en el área gris, en el área con ya más de 8 unidades Boots y que no responden a vasodilatadores pulmonares. Ahí cerrarlo, ahí claramente le estamos haciendo un flaco favor al paciente y su mortalidad va a ser mucho más que dejarla con una Eisenmenger. Eso. Perfecto. Hay varias preguntas de foramen oval que yo creo que
si nos ponemos a hablar de foramen oval podemos estar mucho rato. Dos frases, Carlos, de foramen oval en un adulto sano y foramen oval en un paciente con antecedente de accidente vascular encefálico. Bueno, sí, es como para otra charla en realidad, pero en el contexto del AVE criptogénico, que es el foramen oval ya demostrado y excluido todas las otras causas, con equipo de neurólogos ahí, en ese contexto se plantea especialmente los pacientes jóvenes, por la tasa de reincidencia de accidentes vasculares, el cierre. Pero primero hay que demostrar que sea criptogénico, que no hayan otras causas, que sea un paciente joven y que tenga demostración imagenológica de que algo pasó. O sea, solamente el hecho de tener el foramen oval permeable y nada más, no. O sea, tiene que haber en la resonancia, mostrar alguna imagen. Por eso es importante trabajar en conjunto con los neurólogos y ahí pensar en el cierre. Luis, un par de preguntas. Uno, ¿querías tú siempre realizar el test de cierre de CIA, en el fondo, en una paciente adulta? Y la otra pregunta, con respecto a qué sugerencia harías tú a una paciente en cuanto al momento de realizar el cateterismo para evaluar una CIA. Pasa a veces que nos vemos nuestros colegas hemodinamistas entusiasmados por hacer el procedimiento, y a veces desde el punto de vista clínico, por ejemplo, estás con insuficiencia cardíaca, y la valoración de ese momento, de esa CIA en ese momento, a lo mejor no puede ser la óptima. Con respecto al timing, ¿qué hacer antes de evaluación del cateterismo? Eso es muy importante, o sea, la evaluación previa a cualquier acción, la evaluación clínica, la evaluación ecocardiográfica y por todos los medios posibles, la valoración de nuestro paciente antes de es sumamente importante. Un paciente que uno lo está evaluando con disfunción ventricular izquierda, por ejemplo, cualquier intervención, etcétera, es un paciente de mal pronóstico, es un paciente que va a andar mal y que no necesito, en el fondo, ya tengo las pruebas con los exámenes no invasivos de que ese paciente tiene un riesgo enorme de cerrarle su comunicación interauricular en forma aguda. Esos pacientes tengo que ver si tengo alguna patología reversible que pueda tratar y tengo que tratarle y compensar mi paciente. Y si no tiene patologías reversibles, incluso se recomienda hacer tratamiento vasodilatador, hacer tratamiento con inótropo, hacer una preparación del paciente. Y después de todo eso, recién meto al paciente en hemodinamia, hago, como decía Daniel, un cateterismo diagnóstico completo y quizás la última parte del procedimiento es hacer un test de cierre de la CIA, ¿cierto? Para ver si se puede cerrar esa CIA o debo descartar el procedimiento o si tengo que fenestrar mi dispositivo, mandarlo a hacerlo manual, etcétera, depende del setting en que uno esté caminando. Por lo tanto, ese orden es muy, muy importante respetarlo y evaluar clínicamente a los pacientes. De esa manera uno le va a hacer este test de cierre a los pacientes que realmente lo merecen. Es preferible hacer test de cierre de más que de menos, pero cumpliendo todas esas etapas, muy, muy importante. Voy a hacer un pequeño comentario a lo que dice Lucho. A nosotros, pucha, en el tórax nos pasa y nos ha pasado con un par de pacientes en que lamentablemente, quizás fallamos nosotros, no han tenido evidencias ecográficas de disfunción diastólica y no hemos dado cuenta en el cateterismo. Y por eso que, si bien yo puse que la sugerencia es, en caso de que haya alguna evidencia no invasiva de hipertensión pulmonar o disfunción diastólica, hacerle un cateterismo completo antes del cierre. Yo creo que hay que hacerlo en todos los pacientes adultos con CIA. Siempre uno está apurado, te están pidiendo que te apures y uno no quiere ponerle un acceso arterial, pero lo que nosotros hacemos es pasar el wedge por la CIA, uno le infla el balón en la aurícula izquierda, el wedge pasa al ventrículo izquierdo y uno le mide la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y eso no demora más de 5 minutos y así uno puede saber exactamente tu presión diastólica. Así que yo creo que es complejo en un adulto con una CIA no hacerle un cateterismo completo antes de cerrarla. Bien, pues muchas gracias, Daniel.
En virtud al tiempo, yo les quiero dar las gracias a todos los expositores, a Fernando también como moderador, y nada, desearle que creo que fueron conceptos muy claros, excelentes charlas y que han generado más preguntas que claramente no alcanzamos a responder, pero van a quedar para una próxima sesión. Así que le agradezco a todos, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros, así que esperamos verlo en una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Sí. Chao.